estamos, hoy día vamos a hacer algo diferente. Hoy día vamos a estudiar un poco del libro de Éxodo. Usualmente nosotros estamos compartiendo Hechos y esto va a continuar a partir de enero, pero debido a que estamos en un tiempo en el cual todos están enfocando acerca del nacimiento de Jesús, queremos realmente explicar desde la perspectiva bíblica cuán importante ha sido el nacimiento de Jesús. Entonces, por 3 domingos vamos a tener una miniserie temática donde nos vamos a enfocar en el nacimiento de Jesús. Y justamente hoy día vamos a compartirlo desde el Éxodo. Bueno, la semana pasada yo no pude estar acá. Estábamos justamente en Venezuela dando un taller de predicación expositiva de este libro de Éxodo, y realmente les digo, esto impactó mi vida, porque ver cómo Éxodo, el libro de Éxodo, habla de tantas cosas tan importantes que son vigentes el día de hoy. O sea, había unos 25 pastores, otras personas que están queriendo capacitarse para ser pastores, y bueno, el Señor realmente está hablando y está levantando a muchas personas. Es lo que nosotros podemos ver. Hay un hambre de poder predicar la palabra de Dios, de poder entenderla, de poder comprenderla, y se puede ver acá en Bolivia, y ahora les comento, podíamos ver lo mismo allá en Venezuela. El pasaje de hoy va a ser Éxodo 1 y va a ir desde el verso 1 hasta la capítulo 2, verso 10. Y van a ver cómo toda esta porción después la podemos vincular directamente con nuestro Salvador. La intención de hoy es mostrar cómo Cristo no solamente se lo puede encontrar en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, sino que a Cristo lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Y hoy día es un ejemplo pequeño, porque lo vamos a encontrar en Éxodo, pero yo les aseguro, ustedes lo buscan en Génesis, lo van a encontrar en Génesis, lo buscan en Samuel, lo van a encontrar en Samuel, lo buscan en el libro que busquen ustedes a Jesús, lo van a encontrar, porque todo el Antiguo Testamento hablaba y apuntaba hacia el Salvador. Y hoy día vamos a hacer solamente un ejemplo de lo que se puede hacer en Éxodo. Éxodo 1, verso 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá; Isaacar, Zabulón y Benjamín; Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra sea una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera de que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado,
sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió de asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río. Vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirlo vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tuvo al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque realmente tu palabra nos habla, y un evento que ha pasado probablemente 3.500, 3.400 años atrás nos puede recordar hoy día de la muerte de Jesucristo, de su nacimiento. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Amén. Amén. Bueno, si alguna vez nosotros hemos leído alguno de los libros de Homero, de la Ilíada y de toda esa serie, probablemente nos hemos encontrado con Aquiles. Es más, hay inclusive películas al respecto y hay historias. Y es interesante ver cómo esta persona representaba a su ejército. Ustedes pueden escuchar la famosa historia del caballo de Troya y cómo él entra, pero lo interesante de este individuo es que era un guerrero muy fuerte, que realmente, según la historia, podía representar de tal forma que ellos decían, le daban al enemigo como un duelo y decían: si gana él, no todos ganamos, pero si pierde él, todos perdemos. Y este Aquiles era tan bueno luchando que realmente lo pedían para que los represente, y lo hacían continuamente y siempre ganaba. Y es interesante ver cómo muchas veces nosotros podemos agarrar y ver que se necesitaba un libertador. En este caso fue Aquiles. Ahora, yendo un poco hacia la Biblia y ampliando mucho más, nosotros también tenemos a alguien que nos representa, y alguien que nos representa en una mayor magnitud, alguien que es nuestro libertador. No solamente es nuestro libertador porque quiere ser nuestro libertador, sino porque puede ser nuestro libertador. Y cuando hablamos de la historia de lo que acabamos de leer, podemos ver que Moisés fue un libertador para ellos, para los
israelitas, pero amplificado mucho más, Jesucristo va a ser nuestro libertador, y el libertador por completo. Por eso importa el nacimiento de Jesús, porque realmente el nacimiento de Moisés es un reflejo del nacimiento de Jesús últimamente. Y vamos a ver hoy día cuál es la relación y cuán importante es poder ver esto. Dios cumple, recuerden esto, Dios cumple su pacto ante cualquier oposición. Y para ver eso vamos a ver, punto número 1, Dios cumple su pacto. Punto número 2, Dios cumple su pacto a pesar de la oposición. Punto número 3, Dios cumple su pacto enviando al Salvador. Punto número 1, Dios cumple su pacto. Bueno, estamos entrando al libro de Éxodo. Es interesante poder ponernos a pensar, ¿quién lo escribió? Bueno, creemos que lo escribió Moisés. Dios le dio la sabiduría a Moisés para escribirlo. ¿Y a quién lo escribió? Bueno, evidentemente para escribir un libro histórico sobre todo, un libro que presenta mucha historia, ha tenido que suceder, ha tenido que pasar. Entonces sabemos, si lo escribió Moisés, sabemos que esto fue en un periodo en el cual los israelitas estaban en el desierto. Tenemos la certeza, ya habían sido liberados de los egipcios. Entonces Moisés está escribiendo este libro para darles a recordar lo que Dios había hecho. Este libro sirve como un recordatorio, sirvió como un recordatorio para los israelitas y sirve para un recordatorio para nosotros hoy. Y vamos a ver en detalle qué es lo que quería Moisés que ellos recuerden y qué es lo que nosotros debemos recordar hoy día también. Entonces, primero comienza toda la primera parte mostrándonos, nos da un pantallazo. Génesis termina con la muerte de José y termina mostrándonos que los hijos de Israel estaban viviendo en Egipto. Ahí es donde concluye y comienza el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo comienza mostrándonos específicamente y numerándonos quiénes son las personas que entran de parte de Jacob. Evidentemente ahí vemos las 12 tribus que eventualmente serían las 12 tribus de Israel. O sea, lo que está queriendo mostrarnos Moisés, el autor, es que el Señor tenía y estaba construyendo un pueblo a pesar de que ellos estaban ahí en Egipto. Entonces comienza a nombrar uno a uno cada uno de los hijos de Jacob que vendrían a ser eventualmente cada una de las tribus de Israel. Pero hay un verso que para mí en esta primera porción del 1 al 7 es muy importante. Déjenme leerlo. Verso 7, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. En esa primera porción ese es el verso más importante porque nos está mostrando un hecho en el cual Dios está cumpliendo algo que Él había dicho. Si nosotros nos vamos a Génesis 15, 5, que es el pacto de Dios con Abraham, encontramos lo siguiente. Génesis 15, 5, lo llevó afuera y le dijo, es Dios hablando con Abraham, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios había prometido a Abraham que la descendencia de él iba a ser grande y que iba a multiplicarse y que iba a crecer. ¿Y por qué? Porque eventualmente esa misma descendencia iba a tener al Salvador, a Jesucristo. Entonces, ahí vemos, en el punto en el que estamos, vemos a Moisés narrando que eso estaba sucediendo. Nuevamente, Éxodo 1, verso 7, dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Eran poderosos, habían aumentado en número. Sabemos que Abraham tuvo hasta problemas para tener un hijo. O sea, tanto tiempo con su mujer que era estéril y no podía tener, que al final con la esclava, que después al final sí puede tener con la esposa. Y todo eso nos lleva a pensar, bueno, o sea,
El Señor va a cumplir lo que ha dicho. Y aquí vemos en Éxodo 1:7 que el Señor estaba cumpliendo. Entonces es importante poner eso en perspectiva porque, tres generaciones después ya hasta las 12 tribus. Pero después vemos un poco más adelante todo poblado de los israelitas. Tanto así que ya se notaba una nación dentro de otra nación. Entonces, en este punto, que es de suma importancia, hemos visto que el Señor está cumpliendo sus promesas. Ahora vamos a ver que Él cumple sus promesas a pesar de la oposición. Recuerden eso, el Señor cumple sus promesas a pesar de cualquier oposición. Punto número 2, Dios cumple su pacto a pesar de la oposición. Entonces ahí entramos al versículo 8, donde dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. José había sido como un libertador, alguien que les había dado de comer a los egipcios. Probablemente la fuerza que ellos tenían en ese momento se debía a lo que José había hecho, porque había enriquecido a ese país. Pero el nuevo faraón ya no le interesaba, ya no tuvo relación con José y realmente ahora le interesaba su país y no estos israelitas que vivían dentro de su país, más bien le preocupaban. Entonces, aquí hay una serie de narraciones de cosas que quieren comenzar a disminuir esta oposición. Y del verso 8 al 14 vamos a ver cómo Faraón decide buscar evitar el plan de Dios mediante la opresión. Entonces dice que, verso 8, verso 9, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se una también a los que nos odian y peleen en contra de nosotros y se vaya el país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos. Entonces comienza a haber una opresión contra los israelitas. Este faraón dice: si los oprimimos, los vamos a destruir. Vamos a ponerles cosas amargas. Verso 14, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. O sea, había un duro trabajo. Realmente querían oprimirlos para que no se reproduzcan. Pero ¿qué es lo que la palabra nos muestra? Verso 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, él quería destruirlos. Entonces dice: los voy a oprimir. Mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Dios cumpliendo su pacto de que la tierra, que Israel iba a ser una nación numerosa. Entonces vemos que el faraón ve y dice: bueno, creo que realmente no estoy consiguiendo mi objetivo. Y en el verso 15 diseña otro plan. Y dice: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Bueno, a partir de todo eso se ve cómo quiere destruir a los hijos de Israel, pero a través de las parteras. Es decir, nace el niño, si es niño, hay que matarlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero ¿qué pasa? Dice que las parteras temían más ¿a quién? A Dios que al rey de Egipto. Entonces no le obedecen. O sea, su segundo intento de destrucción al pueblo de Israel no le sale bien al rey de Egipto. Es más, se ve que se siguen y siguen aumentando. Ahora, quiero hacer una semejanza. ¿Cuándo ha sido otro momento en la historia en el cual se han querido matar niños? En Belén. Justamente nosotros podemos ver un contraste, que en Egipto querían matar los niños para que no se reproduzcan, para que no crezca el pueblo.
Herodes en el Nuevo Testamento quiere matar justamente a los niños porque sabía que el rey había nacido. ¿Ven ahí? Ahí hay una simetría. Es el enemigo o es la oposición queriendo evitar que exista el plan redentor del Señor. Y siempre a través de la descendencia. Vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hay un cuidado de Dios por la descendencia. ¿Por qué? Porque de esa línea de descendencia iba a nacer Jesucristo. Cuando nosotros vemos el Éxodo y vemos a un faraón queriendo matar a los niños hebreos, no solamente vemos que Dios está cumpliendo la promesa de su pacto, como hemos mencionado en Génesis 15, también vemos a un Dios protegiendo el linaje de donde iba a venir Jesucristo. El nacimiento de Jesús ha sido guardado desde el Éxodo, desde mucho antes. Entonces ahí, bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos esa matanza, pero vemos justamente las parteras evitando eso. En Mateo 2, del 16 al 18, déjenme leérselos. Dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Rama y llanto de gran lamentación, Raquel que lloró a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Siempre ha habido un intento de destruir a los que Dios ha escogido, a la nación que Dios ha querido levantar para evitar el plan de Dios. En Belén podemos ver cómo Dios preserva a Jesús llevándolo a otro lugar. Aquí podemos ver cómo Dios preserva a los hijos de Israel a través de las parteras. Pero la historia no queda ahí, porque el verso 22 termina con: entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Entonces, esta artimaña del faraón no quedó ahí, sino que él realmente quiere matar a los hijos de Israel. Hasta este punto hemos visto cómo Dios cumple sus promesas, pero se ve cómo Faraón quiere oponerse, pero Dios prevalece por encima del faraón. Ahora vamos a ver cómo Dios preserva la vida de su libertador. Recuerden esta frase: Dios cumple su pacto ante cualquier oposición. Dios va a cumplir. La oposición no es oposición en contra de Dios. Punto número 3. Dios cumple su pacto enviando al Salvador. Cuando entramos al nacimiento de Moisés, es la cúspide de todo esto. ¿Por qué? Porque vemos que ya de pronto agarra Faraón y dice: ahora no quiero que las parteras solamente, sino los guardias o todos van a tirar a esos niños que nazcan y los van a tirar al Nilo. Los van a tirar a ese río. Un acto totalmente desastroso, un acto totalmente fuera de lo común. Para nosotros sería una barbaridad. Para ellos estaban oponiéndose a lo que Dios quería hacer sin saberlo probablemente. No conocían a Dios, pero realmente estaban oponiéndose a Dios y estaban luchando contra Dios. Y entonces en el capítulo 2 nos narra el nacimiento de Moisés. Como él nace, es de la tribu de Leví. Pero presten atención en el verso 3: pero no pudiendo ocultar por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió en asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Se lo pone en un botecito a Moisés en el Nilo. ¿Qué era el Nilo? Era el lugar donde tenía que morir todos los niños. Pero fue el lugar donde mediante este botecito
justamente su vida fue preservada. ¿Qué cosas podemos ver ahí? Es la segunda vez, en Génesis hemos visto que Dios preservó su pacto a través de ¿qué? Del arca de ¿qué? De Noé. Ahora podemos ver cómo Dios utilizó otro bote para poder preservar la vida de quien iba a ser el libertador de los israelitas. ¿Y lo hizo dónde? En el lugar donde tenía que ser muerto. Básicamente se está riendo del faraón. El Señor está mostrando que Él es más poderoso que el faraón. Pero para ponerle el cherry a la torta, ¿quién es la que se encarga de preservar la vida de Moisés? La hija del faraón. La hija del faraón está bañándose ahí y de pronto ve el bote en el lugar donde probablemente los niños eran asesinados. Va, le da ternura y le paga a la madre para que lo cuide. ¿Para qué? Para preservar la vida de ¿quién? De Moisés. ¿Que era quién? Eventualmente iba a ser el libertador de los israelitas en Egipto. ¿Ven esa relación? ¿Ven cómo realmente el Señor cuando quiere cumple sus promesas? Lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir. Su pacto se va a hacer. Lo que Él ha establecido va a suceder. Y de la misma forma, para ellos, 1400 años después, Dios preserva la vida del Señor Jesucristo cuando tenía que ser asesinado por los guardias por orden de Herodes, logrando hacer que Él escape. ¿Por qué? Porque tenía que nacer para poder vivir una vida perfecta, para poder morir en la cruz por tus pecados y los míos. El Señor preserva su pacto, el Señor preserva su descendencia y el Señor hace todo lo necesario para cumplir con su palabra. Por eso recordamos el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es de suma importancia y déjenme decirles algo. El Antiguo Testamento narra la historia de aproximadamente 2000 años. Hay aproximadamente 2000 años entre Abraham y Jesús. De Abraham a David 1000 años y de David a Jesús otros 1000 años. Entre eso pueden ver todos los otros sucesos que están narrados. Durante todo ese tiempo el Señor preservó su pacto a través de preservar la descendencia, a través de preservar a su pueblo, para que un día venga el Salvador. Y para nosotros 2000 años después podamos mirar atrás y recordar que el nacimiento de Jesús es importante. El nacimiento de Jesús no es acerca de regalos, no es acerca de una cena en familia, no es acerca de eso. Es verdad, podemos realmente, y yo creo que más bien es una oportunidad muy importante para poder utilizarla, porque las personas están pensando en esto. Entonces nosotros tenemos la obligación y la oportunidad de poder presentarles y decirles, pero ¿sabes por qué recuerda la gente la Navidad? Bueno, recordamos porque hace 2000 años el Señor partió la historia. ¿Cuál es la mayor evidencia de eso? Bueno, que vivimos en el 2022 después de Cristo. Así es. Seas cristiano, no seas cristiano, has escuchado el Evangelio, no has escuchado el Evangelio, te preguntan ¿qué año estás? 2022. ¿Y qué parámetro? Cristo. Partió la historia. Él tenía que nacer. Él tenía que nacer para darnos vida eterna. Entonces el nacimiento de Jesús no es un suceso improvisado, no es un suceso aislado, es un suceso que fue planificado desde la Trinidad y nosotros podemos ver la historia de Él, cómo lo planificó por 2000 años para que llegue el momento. Y nació. Fue un niño, un bebé, y hoy día nos da vida eterna. Amén.
Dios es fiel, conclusiones, Dios es fiel a su pacto y lo que Él marcó que sucedería con su pueblo, sucedió. Él dice y es hecho. Dios es capaz de cumplir sus designios muy por encima de los que se oponen. O sea, las personas no somos oposición contra Dios. Ninguna persona puede ser oposición contra Dios. El faraón, que era un rey muy poderoso, no pudo oponerse a Dios. Sus propósitos fueron cumplidos. Hoy día no hay oposición delante de Dios, porque Él es poderoso para salvación. Moisés nació para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Jesús nació para liberar a sus hijos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Recordemos en la Navidad que Él, Dios Todopoderoso, cumplió sus designios con Jesús para que Él pueda nacer y darnos salvación. El centro de la Navidad. Cuestionado, diciembre no creo que haya sido en diciembre, vamos históricamente, tuvo otra fecha. Vamos a ver, todos le queremos poner preguntas, podemos ponerle. No, utilicemos el hecho de que se está recordando de que Jesús nació para predicar el Evangelio, para predicar a los que no conocen y para recordar nosotros de que Jesús nació. Amén. Gracias, Padre bendito. Gracias porque te has hecho, gracias porque has enviado